se atendía a la gente cuando venía al complejo, ¿sí? Tenemos vajilla, tenemos mobiliario, hay muchos libros, hay cuadros, hay por ejemplo, hay también un espacio de fotografías de Eva Perón, y bueno, toca la vida de Eva Perón en el sentido de que fue la fundación, como les decía, la que lo administró los primeros años, porque además nosotros tenemos un recibo de sueldo de un señor que donó muchas fotografías de la construcción de los hoteles, que él trabajó para la Fundación Eva Perón. Su recibo lo dice. Este señor era de una ciudad, de un pueblito acá cercano, a Chapadmalal, y venía en bicicleta. El día lunes se presentaba a trabajar, estaba toda la semana acá en un sector que estaba el campamento armado, digamos, para los obreros, y después los fines de semana regresaba a su pueblo. Este señor se enteró de este museo que se estaba emprendiendo y donó fotos. Dejo de grabar, mamá. La historia del complejo la fuimos armando un poquito con lo que todos nos fueron contando, ¿sí? Con el testimonio de la gente, con fotografías, con algo de documentación. Es muy difícil acceder a la documentación de la época, mucho fue destruido, entonces hay muchas cosas que las vamos investigando y que lo vamos modificando también sobre la marcha, ¿sí? Así que por ahí yo les voy a hablar de alguna fecha y por ustedes van a decir, no, está mal, bueno, a mí, bienvenido, todas las correcciones. Yo trabajo hace 15 años en el museo y hace 15 años que estoy tratando de investigar sobre todo lo que decimos para darle veracidad, ¿no? Pero bueno, en la historia siempre hay cosas que se pierden y hay muchas cosas que las sabemos por el boca en boca. Y bueno, lo que sabemos es esto, que el proyecto de hacer un complejo de hoteles para empleados públicos nacionales estaba desde antes de que Perón asumiera la presidencia, ¿sí? Cuando Farrell era presidente. Y de hecho nosotros tenemos la piedra fundamental en la entrada del museo, en donde dice Colonia de Vacaciones para Empleados Públicos Nacionales, el presidente Farrell y el ministro de Obras Públicas, Pistarini, que es el que llevó a cabo toda la obra también de embalse, ¿sí? Cuando Perón asume su presidencia, eso habían firmado en el año 45 el decreto de que iban a hacer esa construcción de hoteles. En el año 46 asume Perón la presidencia, toma ese decreto y lo amplía. En vez de hacer 3 hoteles para empleados públicos nacionales, como decía en el decreto del año 45, hacen 9 hoteles, y no solo para empleados públicos nacionales, sino que para todos los que quisieran venir, ¿sí? Y conocer el mar. ¿Y qué pasa? A partir del año 47 entra en juego la Fundación Eva Perón. Y a partir de la Fundación Eva Perón empieza a utilizarse y a darle al complejo esa visión de política social, de traer niños de las escuelas, los hogares, y bueno, y a partir de ahí empieza a ser el complejo, tanto para empleados públicos nacionales, como para, sí, tenían de los hogares de niños, de los hogares escuelas que se hicieron en todo el país. Bueno, la Fundación Eva Perón tiene infinidad de obras así, hogares de tránsito para mujeres solas. Bueno, entonces traían a toda esa gente que venían en tren hasta la ciudad de Mar del Plata, y desde Mar del Plata los traían acá en unos micros que teníamos de la fundación, que teníamos como si no estuviera, unos micros que los traían desde la ciudad, desde la estación de trenes de Mar del Plata, ¿sí? Esos micros también, nosotros tenemos uno que es, digamos, el museo lo recuperó y se puso en valor, y cuando el museo se inaugura en el 2003, se inaugura en uno de los hoteles que ahora está totalmente deteriorado y que está cerrado. En el 2005 nos tuvimos que ir de ahí. Se inaugura en el Hotel 3, y en ese hotel está el micro. Quedó el micro ahí porque hubo que romper una pared para meter ese micro ahí, que era de la empresa Mercedes-Benz. Y cuando nos mudamos al Hotel 5 quedó el micro ahí, y bueno, hasta el día de hoy estamos tratando de recuperarlo, y bueno, quedó en ese lugar. Ahora dicen que hay un proyecto para poder recuperar ese colectivo. Pero en sí, bueno, no sé si me estoy salteando algo.
Bueno, desde el 2005 estamos en el teatro del Hotel 5, ¿sí? Y acá me tira letra, mi mamá nos tira letra, sobre la estadía. Sí, bueno, decirlo. Acá los chicos que están presentes, los alumnos, más o menos deben haber visto más o menos cómo fue la historia del turismo en Argentina. El turismo en Argentina empieza, según la versión que yo tengo de la carrera que estamos cursando, porque para que Franco sepas, leemos la bibliografía que nos dejan los profesores. Hay versiones más o menos distintas, pero empieza medio como por una necesidad del país, que hasta el año más o menos después de la Primera Guerra Mundial, la política de Estado se basaba en la exportación. Y al producirse la Primera Guerra Mundial, el país entra en otra política de producción interna. Entonces se empieza como a hacer una introspección del país. Y entra el turismo en un juego económico, que empieza a producir sus ganancias. Y ahí el Estado ve su necesidad de interferir, de regir y de sacar sus dividendos también. Todo esto es como que empieza cómo empieza el turismo. Y llega hasta la primera presidencia de Perón, que se hace este invento, que yo lo digo que es esta creación, yo la considero por fanatismo personal, le damos el valor del dulce de leche, de la lapicera, del colectivo, es un invento nuestro. Por eso los estudiantes, los chicos jóvenes que lo investiguen y que sea una parte más de la vida turística argentina. El turismo social no se tiene que perder por como somos los argentinos. Tiene que volver a engranarse, a aceitarse, volverse a poner en marcha. El turismo social se gesta como un turismo subsidiado. O sea, el turista paga un porcentaje mínimo de lo que podría costar la estadía en el lugar y el resto lo paga el Estado. Se lo paga ahora, en las últimas épocas buenas que hubo del turismo, se lo paga a los concesionarios que hay. Está concesionado el sistema de gastronomía, el sistema de limpieza y el sistema de mantenimiento del complejo. Ahora, cuando esto recién se inicia, en el año 50, 52, que se pone en funcionamiento esta maravilla, esto fue en estas 45 hectáreas aproximadamente que tiene nuestro complejo de Chapadmalal, fue una ciudad en miniatura. Ahora cuesta verlo, pero esto es una ciudad, tiene hasta efluentes fluviales, tiene todo un sistema de riego bajo tierra que se sacaba con el agua del arroyito que tenemos en el medio del complejo, que hay un embalse artificial, bueno, tiene agua corriente, tiene cloacas. La ciudad hasta tuvo su matadero propio funcionamiento para el abastecimiento de los comedores. Fue una ciudad en miniatura y con muy buena tecnología y mucha calidad. Entonces el turismo social fue una necesidad, despertó en los argentinos de la clase media incipiente, por decirlo de una manera, que empezó a saber, a conocer, y más abajo, de clases más necesitadas, venir acá. Nosotros, yo lo he visto, que ya tengo varias décadas encima, he podido tener el placer de ver los chicos de las escuelas del norte, entrar con la remerita puesta al mar, la sorpresa. Y entonces esa gente, esos chicos llevaban a sus familias a sus lugares de residencia y se enteraban que existía un objetivo, que había un lugar, había un momento en el año que uno tenía las vacaciones y podía ir a conocer otro lugar. Y sabían que esto existe y se puede hacer. No sé si me explico. Nos ponía una meta más en la vida del trabajador, que se merecía una semana de descanso. Interesante la historia. Cuando se empiezan a gestionar las políticas públicas,
una de las primeras frases, conocer nuestra patria es un derecho, que sacó un funcionario que se llamó Bustillo, que fue el primer director de la Dirección de Parques Nacionales. Esa frase se fue haciendo como carne, era un derecho de cada argentino de llegar a conocer los lugares que teníamos tan bellos para conocer. Bueno, me fui por todos lados, ¿no? Pero bueno, se llega al turismo social como una política de Estado. Una parte del presupuesto de la Argentina está el turismo social, está ahí. Depende de cada administración de turno la importancia o el desinterés que tenga en asignarle el monto. Así que bueno, tenemos el complejo Chapadmalal, ahora está en stand-by, está viene abandonadito un tiempo, porque nos hacen falta cosas, no se ha pensado mucho en el turismo social, pero bueno, tenemos fe con estos estudiantes, toda gente que va conociendo y se va sabiendo lo que es el turismo social, que bueno, que este farito que tenemos aquí y en Embalse empieza a ser mirado y empieza a arrojar un poco de luz para que el turismo social vuelva a ser de a poquito ese entusiasmo, ese conocer lo nuestro es un deber, se siga fomentando y entusiasmando. No sé si más o menos cuál es el interés de todo esto en los estudiantes, que les despierta, no sé. Gracias, Antonio, gracias, Cintia, por todo lo que contaron. La verdad que, bueno, a mí que amo el turismo social desde chiquita, les diría, me emociona un montón tenerlos, escucharlos y quiero abrazarlos, porque la verdad que es un placer escuchar todo lo que han dicho. Esto de que el turismo es un derecho, es el turismo social más, que hay que levantarlo y hay que ponerle mucho más presupuesto aún para darle esa oportunidad a la gente para que pueda conocer el mar o conocer las sierras. Me gustaría que ustedes, chicos, chicas, le hagan preguntas, pero antes de eso anda por ahí Pablo Reales, nuestro director de la carrera. Me gustaría, Pablo, que les des unas palabras a Antonio, a Franco, a Cintia, que tan amorosamente nos han venido a visitar hoy a la universidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Cintia, Antonio, Franco, muchísimas gracias. Bueno, gracias también a la profe. Cuando me dijo el viernes fue, ¿no? ¿Qué hablamos? Así, sí, ¿no? El viernes a la noche. El viernes a la noche dije, por supuesto que sí, déjame que gestione el Zoom, todo, porque, bueno, más allá de que también a mí es un tema que me apasiona, me parecía muy importante, pese a que, por supuesto, la profesora Guaita es la que entiende en el tema y bueno, acá están la mayoría de sus estudiantes y que sabe tanto, pero bueno, esto, ¿no? Traer a alguien que hable en primera persona, que nos traiga Chapadmalal al aula no tiene precio. Por eso, primero que nada, les quería agradecer nuestra universidad, la carrera de turismo de nuestra universidad, tanto para guías como para licenciados, tiene una impronta social muy importante y si bien desde muchas materias y más allá de esta materia particularmente, que tiene este nombre, intentamos transmitir la importancia a todo nivel, ¿no? del turismo como una actividad primera y meramente social y que el turismo es un derecho de todos y de todas. La realidad es que, y más allá de que, repito y resalto, se aborda en diferentes materias, bueno, poder vivenciar y tener la posibilidad de conocerlo a veces es muy difícil. Yo vacacioné cuando era chico en Embalse con mis padres, o sea que lo viví desde adentro y fue varias veces, varias temporadas, fue una experiencia impresionante. Y Chapadmalal lo conocí ya de grande y trabajando. Y la última experiencia que tuve, a lo mejor estaban las chicas, yo no me acuerdo si fue en noviembre de 2017 o noviembre de 2018, estaba buscando ahora fotos, no llegué a encontrarlas, vinieron dos amigas mías de Europa a visitarme y nos fuimos un fin de semana a Mar del Plata.
y yo las quería llevar a conocer ese lugar. Y la verdad es que íbamos a ir una mañana y después volver a comer al mediodía y nos quedamos todo el día prácticamente caminando. Yo saqué miles de fotos, porque esto que contaban, ¿no? Desde la antigua capilla, el puentecito, las canchas, el llegar al mar, los caminos. A mí la arquitectura me fascina, aparte de ver esa arquitectura lamentablemente en muchos aspectos tan deteriorada. Creo que está por ahí Carla Medina, que es una compañera también a punto de recibirse de licenciada en turismo, cuyo trabajo final tiene que ver, su trabajo de tesis tiene que ver específicamente con Chapalmalal. Y entré así, casi sin saberlo, me da vergüenza decirlo, pero de ignorante, al museo. Y bueno, había 2 chicas ahí sentadas, que no recuerdo si eran alguna de ustedes, y entré con mis dos amigas, era un sábado a la tarde creo que era, y bueno, nos prendieron todo, nos pusieron ese video que tienen, nos contaron todo, una amabilidad para recibirnos, y la verdad es que bueno, por eso también me toca muy de cerca por esto, porque creo que bueno, que es algo que tenemos que recuperar como argentinos, porque es un derecho que tenemos, y bueno, es muy probable, y esto es una primicia para todos y todas, porque se decidió esta mañana, no sé si logró entrar algún estudiante de esta mañana, de la materia que compartimos en la mañana, que se llama Circuitos e Impacto Ambiental. Es posible que cuando la situación actual nos permita viajar, uno de los viajes que hagamos, tenemos 2 viajes pendientes en nuestras prácticas, y la veo a Silvia Godoy, que quedó pendiente su viaje también del primer cuatrimestre, pero bueno, que estamos programando con los estudiantes del segundo, es muy probable que sea hacia la zona de Mar del Plata, y por supuesto que incluya esta temática, veremos si desde qué aspecto, pero bueno, por supuesto que allí estaremos. Así que creo que es muy positivo, creo que, repito, esto de que nos salen en primera persona, con tanto cariño por lo que saben, por lo que hacen, no aparece en ningún libro y no nos llega desde ninguna investigación, desde ninguna tesina, que hay mucho escrito, ¿no? Pero me parece que esto es lo importante, que nos nutre, así que bueno, totalmente agradecido por este espacio. Gracias, Pablo, por tus palabras. Como siempre, lindo, Pablo, es muy lindo y lindo lo que expresa. Y por supuesto, súper agradecida yo con ustedes para que estén acá y que son los reales protagonistas de la política de turismo social hoy y durante mucho tiempo, porque Antonio me contó que hace 35 años que trabaja en la unidad. ¿No, Antonio? Contanos un poco, contanos la cocina de la unidad turística, eso queremos saber. También Cintia, que nos cuente ahí. Sí, bien. ¿Sabes? Sobre todo, ¿por qué? Por esto que dice, es verdad, o sea, con 35 años viste pasar gobiernos, y viste pasar desde la época liberal, o sea, debes tener también como mucho para ver esos momentos diferentes. Y sobre todo me imagino también, Antonio, para alguien que como se nota que no nos expresas vos, querés tanto el lugar, cómo habrás vivido el deterioro y el cierre y los diferentes usos que incluso en algún momento se les quiso dar, ¿no? Bueno, con respecto a lo último que apuntás con los diferentes usos que se les quiso dar, eso depende de las políticas de turno, a veces acertadas, a veces apuntando hacia cualquier otro interés, pero en los últimos tiempos hemos tenido políticas con respecto al uso de la unidad turística para nosotros preocupantes. Yo nací enfrente a los hoteles hace 61 años, no los vi construir porque todavía no caminaba, pero bueno, y ver cómo se intenta cambiar la óptica hacia el destino, sobre todo sentimental del turismo social. El económico, bueno, está jugado en lo que creo que quise decir antes, al principio, está jugado dentro del presupuesto. Así como hay una porción del presupuesto nacional para la salud,
es parte de la salud mental y espiritual del argentino tener esa licencia de descanso mental y espiritual de ir con su familia a tomarse una semana de vacaciones. A mí me tocó, después, a los 46 años, recién me pude ir de vacaciones con la familia, y bueno, fue por distintas cuestiones, no se las puedo echar la culpa a nadie, pero yo lo viví y ahí entendí más todavía, recién en ese momento, lo que siente una familia cuando llega y ve por primera vez el mar, ve un lugar que no conoce, y sobre todo que lo traten bien, que es lo que nosotros tenemos como meta. Que hacerlo sentir bien al turista. Y después el complejo en sí, bueno, vuelvo, creo que ya lo dije, falta que alguien empiece a darle su verdadero valor. Y yo sinceramente, ahora que estamos aquí en esta reunión, yo le tengo fe a todas estas caritas que veo de gente joven que está preparándose para el turismo. Nosotros, a mí me quedan 4 años para jubilarme, pero hasta ahora yo estoy cortando pasto con una motoguadaña para colaborar con el mantenimiento del complejo. Mientras Dios me dé fuerza, le voy a corresponder con la bendición que me ha dado por estar aquí. Pero bueno, ahora esta gente joven que con turismo, bueno, si bien es una actividad comercial, de aquí, de lo que estamos viendo ahora, con que alguien se interese, de estos chicos que están haciendo la carrera, se interese por el turismo social, bueno, la boca seca de hoy ya tuvo un premio. Sí, nosotros nos visitan muchos estudiantes de turismo que vienen a capacitarse, bueno, a tratar de entender un poquito el concepto de turismo social, y yo me he escrito con unas chicas que estudiaban también y querían dar la tesis sobre turismo social, y bueno, yo les mandaba la información que tenía, les escaneaba la información del museo, así que bueno, eso siempre estamos abiertos. Después yo le voy a pasar a María, Inés, la información. Nosotros no tenemos problema, dentro de la medida que podamos ayudarlos para lo que ustedes necesiten, o si después más adelante les surge alguna pregunta. Como les dije, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, y bueno, cuando no sabemos algo tratamos de investigarlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, durante muchos años, cuando daba la charla, contaba en el video institucional, nosotros mostramos imágenes del primer festival de cine que se hizo en Mar del Plata. Cuando los artistas vinieron al festival de cine, los trajo a recorrer. Y yo decía el festival de cine del año 51, del 51, y lo repetía como un lorito de una compañera que me lo había dicho, y un día me puse a investigar y no había sido en el 51, había sido en el 54. Y me dio mucha vergüenza porque yo lo decía totalmente convencida. Entonces, por eso les digo lo importante que es el enriquecimiento. O si ustedes tienen información, nosotros vamos haciendo, el museo es a pulmón, o sea, toda la información que nosotros damos siempre fue porque buscamos, pero como decía Pablo, hay cosas que no están en los libros. Hay cosas que la gente que es del boca en boca, ¿sí? Y lo que a nosotros nos pasa ahora es que yo les decía en la clase el otro día que hay mucha incertidumbre de no saber cómo nos vamos a manejar a partir de ahora, ¿no? En el museo, porque hay algo que caracteriza este museo, que es ese encuentro entre los visitantes y nosotros. Es un momento de encuentro en donde nosotros, hasta, por ejemplo, yo en el recorrido, por decirles un ejemplo, en el recorrido hay un sector que es el sector de los bungalows, del área presidencial, donde vienen las autoridades. Tenemos un espacio dentro del complejo, por si no saben, que son 19 bungalows, que es donde vienen las autoridades y funcionarios, ¿sí? del Estado. Ese lugar no se puede acceder, solamente es para funcionarios, o sea, eso la gente común no puede venir y pedir alojarse en ese lugar, solamente es para funcionarios. Y sin embargo, en ese espacio donde nosotros tenemos mobiliario de ese lugar, hay un sillón que es de ese lugar, y yo le cuento a la gente que, por ejemplo, ahí yo he amamantado a mi nena, a mi hija mayor, ¿no? Y para que ustedes vean el nivel de vinculación que nosotros tenemos con este lugar.
¿Por qué? Porque mi abuela era encargada del sector presidencial, se jubiló ya hace bastantes años, y ese sillón ella lo tenía en la casa, y antes de jubilarse, para resguardar ese mobiliario, lo pasó al museo, ¿sí? Habló con la directora del museo, lo pasó al museo para que quede resguardado, porque si quedaban los bungalows no sabíamos si lo iban a renovar, porque como siempre depende de las políticas del gobierno de turno, muchas veces renovaron el mobiliario y se hizo estragos con el patrimonio. Entonces, bueno, ese está ahí, por ejemplo. Entonces, bueno, ese contacto que tenemos con los visitantes, no sabemos si ahora lo vamos a poder tener. Que hay mucha gente que se emociona, que la tenemos que contener, que nos tenemos que abrazar, que hasta lloramos juntos, digamos. Es muy cercano el contacto. Y por eso los invito a que nos conozcan cuando tengan la oportunidad de venir al museo, porque de verdad se van a llevar un lindo recuerdo, porque mucha gente se emociona porque recuerda algo. Otros le genera mucha emoción porque es algo que le contaron. Y otros como que viajan en el tiempo, ¿sí? Pueden como imaginarse cómo era la atención en ese momento, imaginarse lo que era el complejo cuando estaba en pleno esplendor, con esa vajilla, lo que sentía el turista, el visitante al llegar y ser atendido de esa manera, donde había un montón de cubiertos y no sabían con cuál tenían que comer. Y todas esas cosas. Lo que se hizo en esa época fue lo mejor. Se puso lo mejor, la mejor vajilla, la mejor almohada, el mejor colchón, los mejores pisos. La construcción de este complejo fue con lo mejor que había. Entonces, bueno, por eso nosotros lo valoramos tanto, porque además tuvimos esa bendición de conocerlo en pleno esplendor, cuando en las terrazas se hacían los bailes para las familias, y todos ahí, bailando en las terrazas de los hoteles, con la música que se pasaba en los parlantes, con el tocadisco, y bueno, toda esa experiencia. Hay algo que yo les digo siempre a la gente cuando hacemos la caminata, porque hacemos una caminata guiada por todo el complejo, recorriéndolo, y nos metemos por las partes verdes, digamos, y toda la parte que tiene que ver con la forestación del lugar, que también es muy rica, y avistaje de aves y todo eso tratamos de hacer. Y hay una parada que yo hago que es en un mástil, porque ese es el mensaje que tratamos de dar, ¿no? Todos los días, a la mañana, se izaba la bandera en cada hotel, la bandera argentina se izaba y se guardaba a las 7 de la tarde. Se ponía la música Aurora en esos parlantes, y se bajaba y se guardaba en la recepción de cada hotel. Y yo cuando era chiquita y mi mamá trabajaba de recepcionista en uno de los hoteles, siempre pedía permiso para que me dejen ir a bajar la bandera, para guardarla. Era esa hora que yo trataba de ir, ¿no? Y yo les decía, miren ahora los mástiles, están todos cortados, están rotos. No hay posibilidades de poner una bandera porque habría que hacerlo de vuelta. Y bueno, y eso creo que es lo que nos pasa como argentinos. Vamos perdiendo ese nacionalismo, ese amor por nuestra bandera, ¿no? Por nuestro lugar, el defender, y eso le pasó al complejo. De a poquito lo fuimos dejando de lado. Es lindo el turismo exterior, es lindo, sí, yo lo he hecho también, pero no olvidarnos nuestra esencia, ¿sí? Nuestra raíz, que bueno, que es esta, y es responsabilidad de todos cuidarla también. Qué bueno lo que contás, Antonio, lo que contó Cintia recién. Bueno, la bandera, ¿no? Todo un símbolo del esfuerzo y del sacrificio que también costó llegar a tener estos complejos turísticos, y toda la gente que pasó por ellos, disfrutando y conociendo y gozando del turismo como derecho. Les pregunto a los chicos y a las chicas si quieren hacerles algún comentario, algunas preguntas. Ahí Sofía Abril decía que quería conocer un poco el principio de todo esto, que un poco ya lo contó Antonio, lo contó Cintia. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Quiero que se genere, digamos, el diálogo libremente, tanto con Antonio como con Cintia. Están tímidos hoy, me parece. Sí. Acá en esta reunión, no sé si estará atento o no se habrá o recibió el link para entrar. Nos falta el compañerito Matías Díez, que también trabaja con nosotros en el museo. No sé si está.
Sí, yo le mandé el link a Matías. No sé si, me parece que no lo veo. Ustedes no lo estoy viendo, Matías. Sí, también está Matías, que también está haciendo la diplomatura de Turismo y Gestión Pública con Antonio y Cintia, pero no se ve que se le habrá complicado, ¿no? Ahí nos pregunta Silvia. Silvia, ¿tenés micrófono o cámara? Preguntales a los chicos. Ahí está. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Hola. a mí me llamaba la atención, ¿qué tal? Me encantó el relato, la verdad que también yo conocí, le contaba a María Inés que yo también como Pablo tuve la suerte de conocer, no Chapalmalal, pero sí las de Embalse Río Tercero, y eran, cuando yo era muy chiquita, y eran preciosas. La verdad que es una pena enorme que no estén los mástiles, como contabas vos, Cintia, que no se conserven todos ese tipo de cosas, y es verdad que vamos perdiendo nuestra esencia, ¿no? No, lo que me llama la atención en todo este tiempo que se fue, se fue deteriorando, como ustedes contaron, cómo se lleva a cabo ahora el tema de los servicios, cómo se da, cómo accede la gente, por ejemplo, una familia de clase media, previo a la pandemia, obviamente, porque ahora, no, pero hasta el año pasado, cómo accedía las familias, qué tipo de servicios se les brindaba, qué es lo que tenían que estar a cargo de ellos, o sea, qué es lo que pagaban. ¿Ustedes más o menos nos pueden contar? Sí, podemos contar de la temporada que pasó, porque eso como decíamos recién, eso se va modificando de acuerdo a las políticas que maneje cada gobierno, ¿no? Y bueno, en la temporada anterior la gente tenía que pagar el servicio gastronómico. Era de acuerdo a lo que la empresa que prestaba el servicio gastronómico cobraba por persona, la gente tenía que pagar eso, porque tengo entendido, no sé, capaz Franco lo sabe mejor, que lo que tenía que ver con el gasto del mantenimiento del lugar, de la limpieza, eso corría por cuenta del Estado. O sea que lo que le cobraban a la gente era la gastronomía, el servicio de gastronomía. Y hay muchas cosas que se fueron modificando porque cuando se inaugura el complejo, y durante muchos años, hasta 7 años, las personas con discapacidad tenían la estadía gratuita, los jubilados y pensionados también, y las escuelas, y cada 10 alumnos un docente a cargo, responsable de esos 10 alumnos, también tenía la estadía gratuita. Eso se modificó. Ahora hay un porcentaje creo que es, por ejemplo, no sé, el 40% de la ocupación corresponde a la estadía gratuita para las personas con discapacidad. Eso se fue modificando, pero yo les digo, hasta hace muy poquito, ellos tenían la estadía gratuita. Tenían que costearse el viaje para llegar, ¿no? Y después las familias pagaban, y de acuerdo a la categoría del hotel era lo que se pagaba, porque hay dos tipos de hoteles, categoría A y categoría B. Los hoteles categoría A tienen las habitaciones con baño, un baño en el medio. A veces les toca compartir el baño con la habitación de al lado. Si son departamentos se llaman, son 2 habitaciones con un bañito. O en algunos casos una habitación con un bañito. Entonces esos hoteles categoría A pagaban una tarifa, y los hoteles categoría B tienen baños compartidos, ¿sí? Es un sector de, por ejemplo, más o menos 10 habitaciones con unos baños generales grandes. Por eso también es esta incertidumbre de si van a abrir esos hoteles, porque ahora con la pandemia, el compartir un baño es un riesgo grandísimo. Entonces, lo más probable es que los hoteles categoría B, aún los que están en condiciones de ser habitados, digamos, no puedan abrir. Así fue durante este tiempo. Y después hay un hotel, que es el Hotel 7, que es una categoría intermedia, se dice AB, porque tiene tanto departamentos como habitaciones con baños generales. A mí me tocó estar de turista también en Embalse, y también fue hermosa la experiencia, así que la pude vivir de los dos lados.
Y también estuve de camarera, acá he trabajado en todos lados, de mucama, camarera, recepcionista, bueno, ahora estoy para turismo hace 15 años en el museo, pero como he estado en muchos lugares, en todos los he podido disfrutar y aprender muchísimo, y también tuve la bendición de ser turista también del complejo, así que sé de lo que hablan cuando la gente está contenta, ¿no? El servicio. ¿Puedo sumar algún...? Ah, perdón, Antonio. No, está bien. Sume. Franco, No. sume. Quería hacer un aporte en referencia a lo que mencionaba Cintia. Voy a aprovechar la oportunidad para saludar a Pablo, que no lo pude hacer al inicio. ¿Cómo está? Pablo, muy bien, muy bien. La verdad que un placer hoy poder compartir el conocimiento que uno vivenció al lado de dos personas que en mi historia profesional y laboral fueron maestros, ¿no? Tanto Pablo como Marinés me enseñaron mucho, tanto en lo profesional como en lo operativo. Así que ¿Te acordás cuando te un pasaba las placer. denuncias? ¿Te acordás cuando te decía, Franco, esta empresa es una empresa trucha, hay que denunciarla? ¿Te acordás cuando te daba todos los... ¿Y qué he hecho? He ido a la boca del león, del lobo ahí, Para con la todos. espadita. Franquito fue estudiante mío hace muchos años atrás, en un instituto, y él estaba... Tampoco tanto, tranquilo. ¿Cuántos años? 8 más o menos. No, estás confundido. ¿Tantos no hace? Bueno, no sé, no, esto, que ahora seguís hablando. No, es 2014. verdad, porque, bueno, ¿ves? 6. Y con Frank, tenías más pelo, Franquito. Sí. No, y Franquito trabajaba en esa época en el ministerio, pero en el área de habilitación de agencias. Y era la época en la que habían empezado a surgir el boom de las agencias web, y por supuesto la gran mayoría no tenían legajo y nada. Y yo iba a clase, que en realidad no le daba nada que ver con agencias, creo que geografía o de materias así, y yo decía, Franco, acá vi ¿te acordás? Te mandé a una ahí en la calle Lavalle. Que vendían souvenir, que yo decía, City Tour por Buenos Aires, fiesta Tango gaucha. Tour. Tango Tour, andá, Franco, te decía, bueno, pero andá, te decía yo. Y no así, está más Tango Tour, ¿te viste? No, No está más, ¿no? Suerte, bueno. Gracias a Pablo Reales, chicos. Gracias, Franquito, qué lindo verte, qué lindo. Igualmente, nada, bueno, aprovecho, hago ese pequeño saludo, pero aportando un poco a lo que mencionaba Cintia, ¿no? Con respecto a la consulta que hacía Silvia en cuanto a los servicios. A ver, es muy difícil, más allá, no quiero entrar en el análisis de la ideología política, pero es muy difícil desvincular el funcionamiento de las unidades turísticas con una bandera o un escudo político, porque claramente va muy arraigado a cuál es la visión que se tiene en cuanto a política de Estado del turismo social. Hoy el turismo es una política de Estado, lo determina la ley, no el de turismo, y parte de esa ley está incluido el turismo social. Entonces, la relación es directa ahí, del pensamiento político que tenga en el impacto de la sociedad argentina, el gobierno que esté de turno. ¿Qué quiero decir con esto? El pensamiento del peronismo, hablábamos de la inclusión social, hablábamos de la justicia social, y ahí en la creación de las unidades y la puesta en funcionamiento de las unidades estaba pensado para aquellos espacios más vulnerables de la Argentina. Y con la intención de que todos pudieran conocer el mar y que todos pudieran disfrutar de su espacio de ocio y de esparcimiento. Pensando, como bien mencionaba Antonio en un momento, la importancia que tiene en la salud de las personas, la importancia también de poder tener, después de tanto tiempo y esfuerzo de trabajo, el descanso que sea pago y que sea reconocido por el Estado. Yo acá, insisto, no quiero entrar en un análisis político, pero todo lo que estoy diciendo tiene que ver con políticas de Estado. La importancia y el protagonismo que tiene el gobierno de turno en cuanto a la aplicación de las políticas es muy relevante y muy directo
en cómo vamos a trabajar y en cómo vamos a vincularnos en nuestra actividad. En cuanto a lo que fue la prestación de los servicios o a lo que es en la recepción de los turistas, es real lo que decía Cintia. Hasta el 2015, con la gestión anterior, nosotros teníamos concesionados el servicio de los hoteles y un concesionario podía prestar el servicio de gastronomía, de limpieza, y se le daba la posibilidad de que ellos hicieran cargo de lo que sería el mantenimiento y el usufructo de los hoteles. No todos los concesionarios tenían todos los hoteles, la intención era que haya una o sea, que sea varias opciones que administraran esto, con la idea de poder tenerlo en buen estado, las instalaciones. Ahí hubo varios errores o falencias o desidia a la hora digamos, de mantener ese compromiso de resguardar las instalaciones, como así también del Estado, en controlar que eso fuese de esa manera. Por eso el resultado que vemos hoy, que relatan Antonio, Cintia, el mismo que vieron ustedes, la creación de las unidades fue a todo trapo, hablando mal y pronto, y después el tiempo fue desgastando y pasaron muchas cosas. Hemos tenido eventos de hurto, hemos tenido eventos de cierre de los hoteles, de mejoramiento, no hubo inversiones en infraestructura, en mantenimiento, y una cosa lleva a la otra, ¿no? Son hoteles muy grandes, tiene mucha circulación de turistas, la capacidad por semana, como decía Cintia, estamos hablando de 5.000 personas por semana, en un mes, menos de por semana, porque era de 6 días la estadía, así que en un mes calculen que teníamos cerca de 20.000 personas que circulaban por todo el complejo, y toda la logística y la organización que eso significa, la polución que eso genera en términos ya sean naturales o edilicios, tiene un impacto muy grande. Y acá yo quiero resaltar, más allá del relato, ¿no?, de los chicos, la importancia de la vivencia, ¿no?, porque nosotros nos toca hoy hablar desde el corazoncito, digamos, ¿no?, y desde la función que uno cumple. Nosotros hablamos como trabajadores públicos y muchas veces no sacamos los trapitos al sol, y nosotros solo sabemos el esfuerzo y el compromiso por demás que hacemos para poder mantener un servicio de calidad, para poder mantener siempre una sonrisa a la hora de atender a los turistas, o de poder estar abiertos a poder transmitir nuestros conocimientos, o por lo menos lo que nosotros entendemos que es lo correcto o lo fehaciente que sucedió en lo que tiene que ver con las unidades, ¿no? Ahí yo quiero agradecer personalmente a Antonio, a Cintia y a todo el equipo, no solo del museo, sino de la unidad turística. Hoy tenemos la posibilidad de que la unidad turística está atendiendo en contexto de pandemia, está preparado para atender a personas en aislamiento por el COVID. Se han hecho algunas refacciones y se han puesto los hoteles a disposición de toda la zona esa de Mar del Plata, de Miramar, donde estén cerca y tengan necesidades de poder tener un lugar para poder hacer el aislamiento sanitario de estas personas. Y detrás de todo eso, hoy contamos con una dotación de 85 personas, 89 en la unidad turística de Chapadmalal. Y es un esfuerzo muy grande. Este ejemplo pequeño que daba Antonio de desmalezar hectáreas y hectáreas con una motobadaña, capaz que pasó por desapercibido, pero es un trabajo muy pesado, y son pocas las personas que lo pueden hacer, que lo saben hacer, y el recurso humano con el que contamos para hacerlo. Así que quiero resaltar eso, quiero agradecerles esa experiencia que ustedes trasladan. Yo creo que las palabras que estuvieron transmitiendo dieron mucha emoción. Yo por lo menos lo tomo de esa manera, y por eso lo resalto, que uno lo habla desde la vivencia, ¿no?, y desde la experiencia que hemos tenido con muchos altibajos, desde políticas que estaban pensadas en favorecer,
políticas que no estaban pensadas en favorecer. Cuando hablamos de turismo social tenemos que contemplar muchas situaciones, tenemos que complementarnos con la inclusión, con la accesibilidad, tenemos que permitir que la información que se dé sea, ¿cómo decirlo?, que sea normal como para que todos la entendamos. Y con la gestión anterior, con la última gestión, a mi entender, y ya una expresión netamente personal, no se dieron todas las herramientas a la sociedad para facilitarle la posibilidad de que puedan adquirir una estadía gratuita con un sentido de turismo social. ¿Por qué? Hoy por hoy la solicitud de una vacante de esta estadía tiene que ser sí o sí electrónicamente por una herramienta que se llama TAT, que es el trámite a distancia, con la implementación de nuevas tecnologías que administra, digamos, el Estado. A mi entender, y por la experiencia que yo tuve, esto limitó muchísimo a mucha parte de la población, a un porcentaje muy amplio, que justamente es el porcentaje de la población al cual mayor interés tendríamos que tener a la hora de poder darle la posibilidad de que conozcan el mar o de que conozcan la sierra. A mí también me ha tocado la posibilidad de ver a chicos del norte del país, conocer el agua, conocer el mar y ver ese momento de felicidad de los chicos. Y hablo de los chicos porque eran grupos numerosos, es un momento único, el ver esa posibilidad de que un nene no conoce el agua y que tiene la posibilidad de tocarlo, o hasta le digo más, hay muchos chicos que no saben lo que es un baño, y el hecho de ir a un hotel en donde tienen un baño, en donde les traen la comida, en donde comen distintos platos de comida por día, durante el día, es algo muy, algo que capaz nosotros lo tenemos muy encarnado y que lo tenemos muy reconocido, pero hay una gran parte de la población que esto no tiene ni idea lo que es. Por eso la expresión personal que hago, ¿no? Y la importancia que tiene el turismo social, y por eso las palabras que tratan de transmitir Antonio y Cintia de la vivencia, y bueno, el sentido macro, ¿no?, de lo que es el turismo y el turismo social. Y bueno, ese es un pequeño aporte que quería hacer en relación a lo que decían, y estaría bueno que si tienen alguna consulta, que la hagan, que aprovechen, que están acá dos especialistas en el vínculo con turistas en Chafamalal, y bueno, ver si se pueden, si podemos dar algún feedback, capaz que surge la charla y nos descontracturamos un poco nosotros, ustedes, y se va enriqueciendo el diálogo. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat, si no alcanzamos a leer. ¿Puede Sí, ser? ahí Manu Jiménez. Manu, ¿tenés micrófono y cámara o leo la pregunta? Porque bueno, ella escribió en el chat ahí, dice, ¿qué sienten o piensan que debería renacer de esa época, desde los inicios del complejo, y qué sienten o piensan que debería ser cambiado, completamente? ¿Cuánta cosa? Bueno. Los dejo. El papiro. Lo que apuntaba recién Franco, no hacerlo tan estrictamente virtual el acceso. No sé si soy claro. Tener una contemplación con personas y con ciertas capacidades que no están tan duchos con el manejo de la virtualidad. Y con respecto a lo que hubo, no sé, yo quiero apuntar al tema del servicio, que preguntaba recién una chica, y cómo eran los servicios. Acá tenemos pensión completa, desayuno, almuerzo y cena. En algunos casos, cuando hubo colegios, también se daba una merienda. A ver cómo puedo hacer ¿Sabes que te interrumpo, Antonio? Yo creo que lo que tendría que volver a pasar es que las unidades turísticas sean autosuficientes, como en su momento. Nosotros teníamos nuestra propia estación de servicio, teníamos nuestro propio personal de gastronomía, nuestro propio personal de maestranza,
y la unidad turística, como bien lo decían ustedes, era una ciudad que funcionaba independiente y que no necesitábamos como Estado de ningún prestador externo ni privado. Yo creo que ese sería, para mí entender, el mejor funcionamiento que podemos dar como Estado a la ciudadanía común. No sé si Antonio, querías decir algo así, o te... Volverlo, o sea, de lo que se perdió que hubo fue la administración completa, o sea, operativa también por el Estado. Que seamos empleados del Estado, desde lo que cortamos el pasto hasta lo que servimos los alimentos en los calentadores o en el sistema que se implemente para servir para hacer el servicio gastronómico. Y después, bueno, lo que pasa es que con el servicio de la administración estatal, hasta en esos pequeños detalles, está el fantasma de la corrupción, de la mala administración, de que, no sé, bueno, hemos tenido experiencia, pero la idea es cambiarla. Yo que soy estoy viviendo mis últimas etapas acá, yo he sufrido la impotencia de sentir cómo, hablando mal y pronto, cómo se roba, cómo se malversan los fondos, cómo se dividen las cosas. Pero bueno, yo creo que eso se hizo porque muchos empleados, nosotros empleados del Estado, algunos, no todos, gracias a Dios, tenemos la sensación de que si le robamos una lamparita de bajo consumo al Estado, bueno, no se la estamos robando a nadie, porque el Estado no tiene nombre, no se llama Carlos Miguel González, no le estamos robando a esa persona, le estamos robando algo que no existe, y ese es el gran error, que eso es el que hay que cambiar. Como no tiene cara, no existe, no sentís que estás robando, que estás cometiendo algo ilícito. Ahora, si entendemos que el Estado somos todos vos, esa lamparita que no fue a la habitación que te dieron para que la pongas y la llevaste para tu casa, para venderla, nos estás robando todo. En todo, y de ahí para arriba, en todo lo que abarca. Falta que nos pongamos a pensar que el Estado somos todos, como otros países que vamos y lo estamos mirando con la boca abierta, que están del otro lado del charco, que nos asombramos de cómo son, y esos tienen el Estado como una sensación de unidad, como si fuera un hormiguero, todos trabajan al mismo tiempo para el mismo lado, sin importar si sos más gordo o más flaco. El Estado somos todos. No tenemos que pensar que si le hacemos una descarga o una pequeña extracción, no se la estamos haciendo a nadie. No estamos haciendo todo, le estamos haciendo hasta una jeringa que te puede salvar la vida en un hospital, en una emergencia. Esa jeringa no está porque vos te llevaste la bombilla, que esos 200 pesos también estaban destinados para una jeringa en el hospital. No sé si fui claro, pero bueno, son muchas cosas. No sé, Manu, sí, no sabemos, Manu, si evacuamos tu inquietud, ¿no? Sí. Creo que va de la mano lo que pensamos cambiar con lo que se reviviría de aquella época. Cuando funcionaban en su totalidad, recién Franquito nos contaba de 5.000 huéspedes semanales, la capacidad máxima de todo el complejo funcionando a full en temporada, cuando estaban, ¿saben de cuántas plazas era? Esa que mencioné yo, ese era el máximo, ese fue el máximo de turistas. La excepción está en que tenemos lamentablemente hoteles un hotel que está cerrado hace muchos años, y después hay hoteles que hay que ver si llegaban preparados para la temporada o no, que era un poco lo que contaban los chicos, ¿no? Sí, pensaba esto, ¿no? Una cosita, una pequeña reflexión. Yo me acuerdo, ahora hace muchos años que están acá en la calle Rivadavia, ¿no? Ese trámite, salvo esta última parte que vos nos contabas, Franco, que decía online, pero estaban acá en la avenida Rivadavia. Siguen en Rivadavia. Siguen en Rivadavia. Sí. Cuando yo fui, creo que no dependía del Ministerio de Turismo, dependía de Acción Social. Algo tengo recuerdo de haber ido en la calle Perón. Ahí estoy hablando del año 70 y largo. Yo ya tengo más de 50. Bueno, Marinés, basta, ¿eh? No, pensaba esto. En aquella época
hoy que tanto, y nosotros también con los estudiantes, vos Franco en tu formación, hablamos de sistemas, un sistema para agencias, un sistema hotelero, digo, ¿cómo se manejaban los ingresos y los egresos? Por más que, está bien, había un día de la semana donde había recambio, era más fácil, pero no había internet, no había computadoras, no había fax ni siquiera para mandar. ¿Cómo sería lo complejo que sería eso para anotar a la persona? Yo me acuerdo que he ido con mi papá y mi mamá a hacer la cola a las 3 de la mañana para hacer los primeros, presentar los papeles, y anotar una plantilla. Digo, eso se pasaba a máquina, se mandaba en tren, imagino. Digo, ¿cómo? Qué bárbaro, ¿no? Bolsín. El bolsín, claro. ¿te acordás, Franco? Y Antonio lo dijo también, el bolsín sigue vigente el bolsín. ¿Ah, sí? Sí, Claro. sí. Sí, pero Sí, no con porque las sigue órdenes de ingreso. Qué bueno. Claro, pero sigue entrando correspondencia, por ahí petitorios o solicitudes de acá que entran, o las órdenes a veces son facturas y todo eso sigue usándose. Lo que pasa que está bien que... Pablo, de paciencia, tenacidad en el trabajo, porque había que era tedioso. A Lo ver, que pasa que, Pablo, vuelvo, perdóname Inés, porque es interesante la pregunta de Pablo. Lo que vos decís, Pablo, de Perón, no era Perón, era Cangallo, y antiguamente ahí estaban las oficinas de la Dirección Nacional. En ese momento era... Bueno, me haces más la edad, porque tenés... Claro, por eso, tal cual. Era lo que quería hacerte sentir, justamente. Porque cambia en Menem le cambió el nombre, ¿verdad? Pero tenés razón, que era Cangallo y Florida, por ahí me acuerdo de Cangallo y Florida, por ahí era. No tengo ni idea de lo que estás hablando, toco de oído, claramente. Pero es real, el ingreso de los hoteles, se hacía un relevamiento. A ver, para contarle un poco a los chicos, porque capaz estamos dando por entendido algo que no es. En Capital Federal, en estas oficinas que menciona Pablo, hoy actualmente en la calle Rivadavia 2275, en Congreso, justo en la estación Pasco de Subte, están las oficinas administrativas que llevan adelante todo lo que es la adjudicación, la recepción de las solicitudes y lo que es la entrega de la orden de ingreso, que sería el voucher, ¿no? Con todos los datos correspondientes del contenido del servicio que se va a prestar. Ahí en estas oficinas administrativas es donde se maneja, digamos, la mesa de trabajo con el otorgamiento de plazas y demás. Los chicos en las unidades turísticas son quienes tienen el trato cotidiano con el turista in situ, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se hacía ese trabajo? Yo creo que viví, capaz Inés tenga un poquito más de experiencia que yo, pero yo creo que viví esa transición de lo que fue el relevamiento diario por planilla diaria, que se tenía que hacer un parte por ingreso por hotel de la cantidad de plazas. Esos partes salían por bolsín cada 2 días, y esos bolsines llegaban, en teoría, antes de la fecha de ingreso correspondiente a cada turista en la unidad turística. Eso era un trabajo bastante tedioso, porque lo que podía pasar era que, no sé, un ingreso de acá al lunes que viene, y nosotros estábamos informando hoy que había determinadas personas, y en el transcurso de esta semana esas personas presentaban la baja y teníamos que salir a reemplazarlas, porque también nosotros teníamos que aprovechar la disponibilidad, porque la gente ya estaba lista para atender a la totalidad de las plazas. Y ahí empezaban a pasar cosas muy interesantes y muy locas, divertidas, que era el salir a buscar personas que quieran viajar de hoy para dentro de 4 días. Y esto pasaba. Por eso quería contar esa experiencia, porque me parecía una anécdota linda tanto para nosotros como para la gente de las unidades, porque capaz yo le estaba informando a Antonio, a Cintia, que el lunes que viene entraba Franco, y capaz que llegaba María Inés, y nada que ver, le decía Franco con 3 y llegaba María Inés con 5. Y ahí empezábamos a tener algunas discrepancias que teníamos que salir a resolver sobre la marcha. Era planilla, escrita a máquina, y el teléfono. Hasta que después, bueno, llegó el fax, y quien les habla pasaba las planillas de fax a las unidades turísticas, que eran mi jornada laboral de 8 horas pasando planillas de ingresos a 3 fax a la vez para que llegara la información en tiempo y forma.
Después hoy, bueno, tenemos el mail, tenemos un sistema en donde tanto ellos como nosotros podemos ingresar y ver la ocupación hotelera, pero es un trabajo, hoy por suerte la tecnología colabora mucho en eso, pero no hace mucho de lo que les estoy diciendo, era muy dificultoso el poder llevar ese control. Y algo que quería mencionar en relación a esto que decías, Pablo, de la comunicación, de esto de dar la accesibilidad a la gente, fíjate qué contradictorio que nosotros mismos, no pasa tanto en Chapamalal, pero sí en Embalse, por una situación geográfica, los chicos, por ejemplo, tienen muchas dificultades a la hora de la conectividad. No tienen los servicios de Internet como tenemos nosotros en la capital federal o como en el Mar de Plata. Entonces, ahí también nos traía muchas dificultades a nivel operativo. Nos sigue trayendo. Hoy el servicio de conexión de la unidad turística es una cooperativa de la región de Calamuchita con algunas limitaciones tecnológicas. Y eso trae complicaciones también a la hora de poder llevar adelante alguna implementación propia del trabajo. Eso quería comentarlo porque no me acuerdo qué comentario hicieron en referencia y venía acotación, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad no se trata solamente del ciudadano, sino también el Estado, muchas veces por ubicación geográfica, tiene sus complicaciones. Nada, un comentario que no me acuerdo bien en referencia a qué. Pero bueno, la anécdota esta de cómo se trabajaba es media divertida. Y Marinés me hizo trabajar mucho con el fax, quiero que lo sepan, chicos, es una persona muy exigente, pero es buena, es muy buena también. Hola, ¿cómo están? Quería hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Adelante, Carla, sí, te escuchamos muy bien. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, los estaba escuchando y como bien dijeron, los complejos de Chapadmalal están muy asociados al Estado y a las políticas públicas. Sí. Quería consultarles si hubo alguna obra de remodelación o de mantenimiento importante que se hayan hecho en los complejos de Chapadmalal hace poco o hace, no sé, algunos años, y si estuvieron ligadas a políticas públicas, o bueno, eso sería más o menos. ¿Ahí quiere responder usted, Antonio? Hubo la importante que yo me acuerdo que fue aproximadamente en el año 75, fue la refacción de casi todo el complejo por una empresa constructora, por Nicolás Aceo. Yo me acuerdo porque yo hasta llegué a trabajar ahí, antes de entrar al Estado. Una remodelación importante. Después, no, hubo distintas, así son, escalonadas, paulatinas, no a gran escala, como fuera que yo más o menos menciono, no sé si alguno se va a acordar, que fue todo el complejo, se refaccionaron casi todos los hoteles. En el año entre el 75 y 78 más o menos. Hay una remodelación importante, fueron hotel por hotel, hasta cambiaron accesorios, inodoros, bueno, grandes. Después ha habido remodelaciones, pero más bien que debería ser como parte del mantenimiento. Claro, después fue todo mantenimiento. Vale resaltar también, Carla, que las unidades turísticas son patrimonio cultural, y también eso, en cuanto a refacciones y mantenimiento, tiene sus complicaciones, ¿no? Porque al ser patrimonio hay que cumplir con determinados requisitos de formalidades y de mantenimiento de la estructura, entre otro montón de cosas, ¿no? Sí, yo les quería agregar en relación a las obras que en la gestión de Meyer, ¿sí? Gestión ministro Meyer, 2003-2015, se recuperaron las piletas de embalse, que hacía 30 años que estaban sin mantenimiento, y bueno, eso posibilitó también darles un servicio más a las personas que viajaban a la unidad turística. También se hicieron los ascensores en los hoteles A, ¿sí? Para todas las personas con problemas de discapacidad motriz. También se hizo un puente de los hoteles 7, 8 y 9 que están en Chapadmalal para cruzar al otro lado, donde está del 1 al 6,
un puente para que no hubiera accidentes, porque lamentablemente hubo accidentes en la ruta. Bueno, se hicieron los kioscos de playa también con baños para personas con discapacidad motriz, se hicieron rampas para que las personas también con discapacidad motriz pudieran acceder a la playa, y se fueron haciendo, como decía Antonio, mantenimientos, bueno, que ya estaban como pautados. Pero creo que algo simbólico fueron las piletas, la recuperación de las piletas, los ascensores, que me acuerdo porque nosotros trabajábamos juntos con Franco en Rivadavia, y veíamos todo el movimiento con nuestro jefe y los arquitectos y las arquitectas que tenían que trabajar todo lo que tenía que ver con estas grandes obras, porque llevaban mucho presupuesto, pero claramente a fines del 2000, no, ya a principios de 2011, que fue mi última temporada, digamos, en el área de turismo social, lo que fue el estudio de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación, fue que los complejos, la verdad, que estaban para ser cerrados por las condiciones que estaban ofreciendo de infraestructura, que sí o sí se requería una recuperación, una inversión importante para poder seguir ofreciendo un servicio no solamente de calidad, sino un servicio con seguridad, con higiene y con seguridad, claro, a las personas que transitaban por los complejos. Eso o sea, no eran muy seguros. No, claramente no respetaban las normas Claro, hoy por hoy los hoteles quedaron, digamos, no están actualizados a los certificados, digamos, de calidad actuales. Entonces, los hoteles están pensados hace 40 años atrás en la construcción. Es todo escalera, no había rampas de acceso a los hoteles. Entonces hubo que, esto que mencionaba antes de lo complejo que era en cuanto a realizar ciertas modificaciones edilicias, hubo que replantarse porque se tuvieron que poner un ascensor dentro de un hotel donde no estaba pensado el espacio para eso, tuvo sus complicaciones. Hubo ahora que estoy pensando, hubo refacciones, se hicieron los caminos también, se asfaltaron, se modificó todo el ingreso de acceso a la unidad turística de embalse, sobre todo. También recuerdo arreglos del Teatro del Hotel 6, que se hicieron refacciones de pintura, todo. Después, lamentablemente, por motivos de que el techo no estaba en buenas condiciones, ese arreglo se echó a perder y tuvieron que, bueno, cerrar el hotel provisoriamente hasta que se arreglaron. Pasan esas cosas también, ¿no? Se arregla algo y se perjudica a otro. Recuerdo también el tema de lo que era mantenimiento y refacción de calderas, en donde se modificaron calderas nuevas y terminó explotando todo lo que era el sistema de cañerías del hotel. Por ende, se terminó cerrando el hotel cuando supuestamente se estaba perfeccionando, mejorando la calidad del servicio de agua caliente. Pasaron esas cosas también, ¿no? Y tiene que ver con esta relación de años y de infraestructura de los hoteles. O sea, hay que invertir mucho como para mejorarlo. Cintia. Cambio en la construcción de los hoteles, que las cañerías antes eran o sea, cuando la gente pregunta cuáles son los problemas en general en los hoteles, las cañerías son de plomo, que es lo que se hacía en esa época, y que se van rompiendo y van generando humedad y rompen los entretechos, y lo mismo las palomas, que es una plaga para nosotros, se meten en los techos en los entretechos y con sus nidos, y la humedad también va rompiendo cielos rasos. Hay hoteles que han tenido que ser cerrados por eso, principalmente, por problemas de cañerías y por problemas de techos rotos, de cielos rasos rotos por los nidos de las palomas. Es algo que es muy difícil de combatir, es una plaga muy grande y rompen. La paloma tiene más fuerza de la que creemos y rompen los techos. Ese es el gran problema. Otra modificación que se hizo, que fue muy importante en el año 95, Chapadmalal, cuando yo le cuento a la gente que en el año 95 fuimos Villa Panamericana. No fue hace tantos años. Bueno, para los jóvenes les va a parecer que fue hace 1000 años, pero para nosotros no fue hace tantos años. En el 95 fuimos Villa Panamericana porque se hicieron los Juegos Deportivos Panamericanos en Mar del Plata.
Y los deportistas de toda América se alojaron acá, en este complejo, ¿sí? Había, por ejemplo, el Hotel 6 que estaba en Estados Unidos, así las distintas delegaciones de deportistas se alojaban acá en este complejo. Así que imagínense que para recibirlos teníamos que estar en condiciones, ¿no? Porque venían de toda América. Y ahí se hizo una modificación muy grande, pero fue el COPAN, que era la Comisión Panamericana, que trabajó más que nada en la inversión, hizo la inversión y se modificó, por ejemplo, las piletas en las cocinas, era todo enlosado, ¿sí? Y había bicle en vez de azulejo, bueno, un azulejo de vidrio que se usaba en esa época. Todo eso se modificó y se puso todo de acero inoxidable para que sea más, digamos, para mejor higiene, y se hicieron se pusieron unas mesas, unas bandejas para mantener la comida caliente, porque era autoservice, los deportistas pasaban y se llevaban la bandejita, como vemos en las escuelas, en las películas. Y bueno, eso se modificó también para el 95. Nosotros teníamos, en esa época teníamos los teléfonos negros sin números para discar, estaba el conmutador en la administración central, estaba la oficina de conmutador donde la operadora pasaba llamadas. Bueno, en el 95 se renovó todo eso, se puso el teléfono eléctrico, digamos, las líneas telefónicas. Eso fue también una obra. Los colchones eran de lana, hasta esa época también. Se modificaron, se cambiaron las camas de caño originales que estaban, y se cambiaron por otras camas, y también toda la colchonería, por colchones de goma espuma, porque todavía estaban los de lana, y incluso nosotros tenemos en el museo una escardadora, porque en el invierno estaban los colchoneros que abrían los colchones de lana, pasaban la lana por eso, que es una máquina que tiene unas púas y vuelve a hacerlo, porque la lana se apelmaza y se pone dura, entonces se hacía el trabajo de abrir esa lana de vuelta, volver a coser los colchones y volver a prepararlos para la temporada siguiente. Todo eso, imagínense que todo eso era fuentes de trabajo, como decían mis compañeros, bueno, adhiero totalmente. Ahora somos 89 personas trabajando en el complejo para el Estado, y en un momento el complejo era administrado totalmente por el Estado, y bueno, se perdieron todas esas fuentes de trabajo. Y hemos tenido épocas en donde la gastronomía se daba una bandejita, que se calentaba en microondas. Así que ni siquiera había personal que en las cocinas cocinando, y bueno, eso también fueron cosas que fuimos perdiendo fuentes de trabajo. Eso también es importante decirlo, porque Chapadmalal no tiene fábricas, no tiene otra posibilidad de trabajo, no tiene nada. Si el complejo se cierra, si los hoteles no se reactivan, hay muchas familias que quedan sin poder trabajar. Nosotros tenemos esa bendición de seguir trabajando en la pandemia y seguir percibiendo nuestro sueldo, pero hay mucha gente acá que si el complejo no funciona, no tiene sustento, no hay otra forma. Y para ir a trabajar a Mar del Plata y a Miramar, el boleto es costoso para poder trasladarse a las ciudades más cercanas. Así que bueno, por eso tenemos la esperanza de que en algún momento se reactive el trabajo acá, porque de verdad, si en el año 50 se pudo hacer, ¿por qué no se va a poder hoy en día con toda la tecnología que hay a nuestra disposición? Total. Bueno, la verdad que, no sé, ha sido un placer, es un placer estar con ustedes charlando, recordando y también identificando todas las problemáticas que tiene la política de turismo social, que ha tenido y que sí, probablemente tendrá. Esto lo digo más en el marco de lo que es la materia y de lo que tienen que ustedes trabajar y empezar a pensar en sus proyectos de políticas turísticas en relación al turismo social. Así que no sé si hay alguien que tiene alguna duda o pregunta, si no yo como para irlos liberando, porque bueno, ya estuvieron 1 hora y media Antonio y Cintia y no quiero abusar, digamos, de su confianza para también volverlos a tener nuevamente en muchas oportunidades, ¿no? Sí, Pablo. No, una sola cosita, tampoco también para no abusar más del tiempo de ellos, pero tiene que ver con lo que vos dijiste y con algo que dijo Cintia hace un rato, y que tal vez me parece también un aporte más para que los estudiantes piensen este trabajo que vos les planteás.
cuando ella, chicos, recuerdan cuando Cintia nos contaba que los huéspedes llegaban en tren hasta la estación de Mar del Plata, ¿no? Y de ahí eran trasladados hasta en un transporte especial de las unidades turísticas. Y nosotros el tema del ferrocarril es un tema que tocamos muchísimo, por supuesto, y que también, si uno quiere, tiene mucho que ver la recuperación de los ferrocarriles nacionales con el peronismo. Y hasta no hace muy poco tiempo, gracias a un compañero de la universidad, un profe, Pablo Banevic, nos enteramos, yo me enteré, ignorante de mí, que existió en la Argentina del peronismo algo parecido al Eural Pass, que era el boleto kilométrico, que le permitía a las personas comprar kilómetros de vías de viajes en tren para viajar por todo el país, ¿no? Y me parece interesante esto también, porque nuestra historia nos ha hecho, lamentablemente, perder la posibilidad de tener el ferrocarril como parte, no como medio de transporte para ir a un destino turístico, sino el ferrocarril como parte de la vacación. Cuando nosotros tocamos este tema en clase, muchas veces yo les digo, chicos, la vacación empezaba en la estación de Constitución, ahí empezaba la vacación, porque el tren te ofrecía restaurante, cine, dormitorio, discoteca, todo te ofrecía el tren. Y bueno, y esto, ¿no? Como decía Cintia recién, asociado a que hasta en eso, o sea, tenías que preocuparte por armar tu valija y acercarte a Constitución. Nada más, nada más. Qué cosa, ¿no? Cómo hemos, 70 y pico de años después, que uno podría pensar que deberíamos tener otra realidad, ¿dónde estamos? ¿No? Para que Pablo, vos sabés, Pablo, que en ese sentido, cuando hablamos, ¿no?, de la relación directa que hay entre las políticas de Estado con la actividad, ¿no? En su momento, vos podías comprar en la Dirección Nacional de Prestaciones Turísticas, vos no solo adquirías la estadía en la unidad turística, sino que también adquirías el boleto de traslado desde Buenos Aires, desde Capital hasta Mar del Plata, que era por tren. Y ahí vos podías ver reflejado justamente las políticas de Estado, cómo trabajaba el Estado de distintos ámbitos de manera conjunta para mejorar y facilitar a la ciudadanía de poder acceder a lo que era el turismo social. Lo traigo como ejemplo de esto mismo que decías vos. Estaba articulado y estaba pensado mancomunadamente como una política de Estado para favorecer y facilitar y darle mayor accesibilidad. Es muy, muy pertinente ese comentario, Pablo. Y coincido plenamente que el servicio ferroviario debería de ser restaurado también. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿alguien le quedó alguna duda, alguna consulta, algo más que para cerrar o no sé, o lo que quieran? Si alguien quiere hacer algún comentario, si les gustó, no les gustó, qué les pareció este encuentro, alguno o alguna que se anime ahí a... Pensaban que bueno, hoy les iba... veo que no es al único que le pasa que los alumnos no charlen. A veces a uno también le cuesta. Así que, bueno, nada, espero que les haya gustado, no se sientan en compromiso de preguntar. Nada, estamos a disposición. Inés, vos sabés, cualquier cosa, yo no tengo ningún problema que les facilites el mail nuestro. Sí, si quieren dejarlos ahí si quieren escribirlos en el chat, estaría buenísimo que lo Dale, yo ahora lo paso. ahí, los pasen ahí, ya les queda a todos. Hoy específicamente, en lo particular, venimos a hacer un aporte en relación a turismo social, pero bueno, quien les habla también es inspector de agencia de viajes, un poco lo que hacía Pablo en chiste. Me toca regularizar lo que es las agencias, la actividad turística a nivel país, así que lo mismo, quedo a disposición para cualquier consulta de agencias de viaje. Ahora estamos con la flamante novedad, o noticia, mejor dicho, de lo que es turismo estudiantil, con toda esa problemática. Así que si alguien tiene alguna referencia o quiere hacer alguna consulta en referencia a esto, a disposición. Y bueno, espero que les haya gustado la charla nuestra, y cualquier cosa, estamos
en contacto abierto. Pablo, un gusto verte. Inés, lo mismo. Un placer. Antonio y Cintia, impecable lo suyo, muchas gracias por todo. Y chicos, lo mejor, y espero que puedan dar una vuelta de rosca de la mejora de la actividad turística al máximo. Así que muchas gracias por todo. Un placer. Bueno, también. Gracias. Sí, Pablo, perdón. Gracias. No, gracias. Enormes a los tres. Y a vos también, María Inés, por haber sido el nexo para este contacto. Gracias. Bueno, un placer. Ahí pasamos los mails para que los tengan en la chat. Y de y el de Antonio, Cintia. ¿no? Cintia, Antonio, Franco, ya déjanos Sí. sus mails ahí. Bueno, igual de todas maneras quedo yo como nexo para lo que necesiten. Antonio y Cintia, un placer. Gracias, porque me encantó tenerlos. Me encanta conocerlos aparte y que en 3 días ya tengamos este encuentro, me parece maravilloso. Gracias, Franco. Bueno, gracias siempre, Franco. Es un genio, Franco. Es un gran compañero, un gran amigo. Y a vos, Pablo, también gracias por facilitarnos toda la tecnología para que este encuentro se pueda dar y que hayan venido de tus estudiantes también. Así que un placer y gracias a mis chicos y mis chicas que están ahí en Turismo Social por haber estado hoy, ¿sí? Que es muy importante, a pesar de que ellos no están obligados a tener estos encuentros sincrónicos, que hayan podido venir y compartir este momento. Nada más. Bueno, gracias a ustedes y yo les quiero dar un mensaje que sigan estudiando, que no dejen, que el momento es ahora de estudiar y capacitarse. Les digo porque a lo mejor no veo las caras de todos, pero a lo mejor hay algunos jovencitos que a veces es difícil y bueno, hablo desde mi lugar. Yo estudiaba y cuando lo vi difícil lo dejé y bueno, y la vida después me fue llevando por estos caminos y nunca pude llegar a recibirme, ¿no? No quita que lo pueda hacer pronto, pero nada, que esto, digamos, ustedes son el futuro y todos tenemos muchas. Se cortó, ¿no? Parece que se congeló, ¿no? ¿O se Sí, cortó? se cortó. Bueno, Qué lástima. los dejamos. Ahí está Antonio, ahí, mira, ahí aparece. Pobre, justo se le cortó a Cintia. Bueno, chicos, chicas, los de Turismo Social nos quedamos 5 minutitos para organizarnos con la materia y bueno, obviamente el resto pueden Gracias. partir. Chao, Gracias, chao, Pablo. Gracias. Chao. Hablamos. Bueno, Silvia, Milagros, Manu, Lucía, Enzo, Vanessa, Sofi, Camila, Julieta, Ornella, bueno, los que, ahí está Antonio, justo se les cortó, ya no. Era para despedirnos nomás, gracias por la oportunidad de dar de los que no nos conocían, saber que existe este lugar, que nosotros somos privilegiados de habitar, y que bueno, al respecto de la parte académica, ver si sirvió de algo, y si puede seguir sirviendo, acá estamos dispuestos para poder colaborar con cualquiera de los profes, cualquier inquietud que le podamos ayudar o que sirva para estos jóvenes, algún aporte positivo. Gracias, profe, por la oportunidad de participar también. Gracias a vos, Antonio, y gracias, Cintia. Mil gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias. Beso enorme. Gracias. Gracias. Bueno, ahí pasó este momento tan lindo, ¿no? De conocer a los protagonistas que llevan en su cuerpo, ¿no? En sus manos esto del turismo social. Así que mi intención de hoy era eso, ¿no? Era que ustedes conocieran, se acercaran de alguna manera, aunque sea a través de la virtualidad, a ellos,
a que les cuenten y a que les transmitan todo lo que pasó en la charla. Les consulto si tienen alguna duda, alguna pregunta, más allá de la charla en relación a la materia, los temas que venimos viendo, si pudieron ver un poco las propuestas para llevar adelante el trabajo final. Iba a ser obviamente, íbamos a tocar estos temas en la charla de hoy, pero preferí traerles la política en vivo, básicamente. Que también seguramente habrán aprendido un montón y se llevarán un montón de ideas y el diagnóstico de cómo está hoy el turismo social, al menos en lo que es Chapadmalal y Embalse, mejor que estos testimonios creo que es imposible, ¿no? Más que leerse 70 papers y conceptos teóricos, creo que es el diagnóstico real de la gran problemática que tiene hoy la política de turismo social en la Argentina. Así que los y las escucho. No sé si alguien Hola, tiene... profe. Sí, dale, Manu. Bueno, no me animaba antes a prender la cámara y nada. Hay que animarse, chiquis, hay que animarse. La verdad que sí fue bastante sorpresivo, al menos para mí. No lo esperaba, no imaginaba la sorpresa como habías puesto en el mail, pero estuvo muy bueno, la verdad. Y nosotros, con mi grupo, que acá está Milagro, que no sé si se anima a compartir nuestra idea para el trabajo final. Bueno, nada, que si ella lo puede compartir, que fue como la mentora de esta idea, así que después nosotros fuimos como tirando otras opciones, ideas como para completar, pero la verdad es que estamos con esta idea de crear una nueva política de turismo social. Así que no sé si Miri te animás a compartirla. Bueno, lo que habíamos pensado fue hacer como un proyecto para llevar a mujeres que tengan más de 30 años, que sean de Avellaneda, a conocer el mar, las que no conozcan, digamos, y que no puedan acceder, digamos, por sus propios medios a ir. Entonces, bueno, pensábamos hacerlo igual en conjunto, digamos, desde el municipio de Avellaneda en conjunto con el municipio de Villa Gesell. Igualmente, lo que nos pasa es que, nada, que lo estuve pensando como estos días, que lo que pasa también que muchas mujeres por ahí, viste, o no pueden dejar sus casas, tipo, lo planeamos, lo pensamos como que sea de una semana, nada más. Pero pasa muchas veces que hay mujeres o que no pueden dejar sus casas con sus hijos, pasa también que no las dejan sus maridos o lo que sea, pasa también que los trabajos, que por ahí también muchas veces pasa que son trabajos en negro, no les dan esos días de vacaciones, entonces como que por ahí tenemos esas cositas que nos hacen ruido, pero sí tenemos como idea este proyecto. Bien. Sí, ahí por ahí hay que pensar un poco el público objetivo, las condiciones, ese público objetivo, por qué sería solo ese grupo y no podría ser otro grupo, ver de armar por ahí algún evento especial para que puedan ir y conocer. Bueno, hay que buscar como opciones para en definitiva poder hacerlo. Siempre lo que es las políticas de turismo social en Argentina históricamente han sido para todas, todos y todes, y se los digo de verdad, y porque he transitado 15 años ahí en turismo social, y por ejemplo era el único lugar donde, por ejemplo, las personas tanto de los talleres del Moyano como del Borda podían contar con una semana de estadía en los complejos, o las personas que estaban en el marco de lo que era la Fundación Huésped, que eran los enfermos y las enfermas con el virus de HIV o VIH,
también nosotros le dábamos, por supuesto, la estadía absolutamente gratuita durante una semana. Como que todos los colectivos que eran discriminados y que aún hoy son, ni hablar de todas las personas con todos los tipos de discapacidad que ustedes se puedan imaginar, autistas, por supuesto, con síndrome de Down, ciegos, sordos, todos los tipos de discapacidades habidas y por haber eran recibidos en los complejos de tanto de Embalse como Chapadmalal. Por eso, además de esto no lo dijeron ellos, ni Cintia tampoco, pero la verdad que el turismo social súper, hiper inclusivo en las unidades turísticas, ¿sí? Todos, todas y todes podían ir a las unidades. Incluso hubo ya lo último de la gestión, iban parejas me acuerdo que venía una pareja, no sé si eran pareja, pero eran dos mujeres trans que venían y otra vez, bueno, sí, venían disfrazados, hombres disfrazados, vestidos de mujer, que venían a pedir plazas porque su forma de ganarse la vida era llevar ropa a los complejos y venderla. Entonces les pedían a las autoridades que les pudieran dar, aunque sea una semana, para poder hacer ese trabajo, no solamente en la unidad, sino en todo lo que era la costa. Pero poder alojarse ahí, que les salía, por supuesto, mucho más económico que ir a un hotel en Mar del Plata. Entonces era realmente diversa e inclusiva las dos unidades turísticas, sobre todo Chapadmalal, que por la cercanía con el mar en el verano explotaba. Entonces, la verdad que los colectivos son para todos, todas y todes, siempre pensando en la política de turismo social. Habría que ver de qué manera se podría trabajar este colectivo específico con este rango etario, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en el día de hoy, esto puede llegar a sonar como que se discrimina, porque puede haber, no sé, todo el colectivo trans, bueno, ni hablar todo el colectivo de todas las personas con discapacidad. Entonces hay que ser como cuidadoso o cuidadosa en ese diseño, en esa descripción de a quién apuntamos con la política de turismo social. Si la especificamos bien, si la escribimos bien, si la fundamentamos bien, bueno, puede ser que no resulte discriminatorio para el resto, pero hay que tener mucho cuidado con ese punto específico. Así que ahí las dejo pensando, cómo ustedes piensan, cómo ustedes se imaginan que esto puede resultar en beneficio o en una desventaja en realidad. Está bien lo que vos marcás, Milagros, porque es verdad, es complejo salir, aunque sea una semana, una mujer de 30 años, si tiene familia, o si tiene trabajo, o si tiene alguna actividad, pero también, sobre todo las que tienen actividades en negro, porque si uno tiene una actividad en blanco, sabe que cuenta con 1 o 2 semanas de vacaciones y demás. Pero todo eso hay que analizarlo bien para ver de qué manera se le puede ofrecer esta política, este servicio de turismo social. Acá Sofi que pide ayuda, hoy creo que, no sé, yo me hubiera llenado, si hubiera sido estudiante, hubiera llenado un libro de todas las cosas que se me ocurren a mí, ni hablar como funcionaria, lo que me encantaría hacer con las unidades turísticas, ya lo haría si fuera funcionaria, ya lo hubiera hecho, pero bueno, es complicado, no siéndolo, ¿no? Pero bueno, ahí contaron tantas problemáticas que tienen las unidades, no digo que se puedan arreglar todas, pero hay varias que se pueden arreglar. Incluso me acuerdo cuando la tuve a Milagros en gestión pública, vos hablaste mucho de cómo ayudar con el tema de turismo social también, y con políticas, y con intercambio, y con un apoyo de los que iban a las unidades, porque también del municipio de Avellaneda iban. Fíjate si refrescás un poco por ahí. De todas maneras, les digo como para hacer alguna que otra conclusión de la clase de hoy, fíjense en las grandes problemáticas que hay, que son de infraestructura, de recursos humanos, ¿sí? De capacidad, ¿sí? Capacidad en las instalaciones también. Hay muchas problemáticas que se reflejaron en la charla de hoy
que pueden revertirse en una política de turismo social en relación a los complejos o no, o en relación a alguna otra unidad turística de alguna provincia o de algún hotel que quiera llevar adelante una política de turismo social. Lean lo que son las buenas prácticas de la gestión del turismo social, que lo trabajamos al principio, de ahí también pueden sacar ideas, y bueno, pensemos en todo lo que se puede aplicar ya desde la política nacional en relación al turismo social, que abarca a todo el país en realidad, ¿sí? Pero también hay que hacer un muy buen diagnóstico del estado de situación de la infraestructura de los complejos, ¿no? Pero turismo social no es solamente irse de vacaciones al mar o a la sierra o a la nieve o a las cataratas. Hay un montón de herramientas de turismo social. Esto de, por ejemplo, siempre obviamente está relacionado a un viaje, a una guiada, a un circuito, al conocer algo y al brindar alguna ventaja, o ya sea tarifaria, o ya sea de subsidio, o ya sea de una experiencia gratuita a las personas o a los colectivos a los que queremos llegar con la política de turismo social. Tienen que ir también por eso, definir desde dónde parten, si es desde la nación, desde la provincia, desde un municipio, para qué colectivos quieren hacerlo, con qué presupuesto cuentan, algo que dijo Antonio varias veces en la charla, el tema del presupuesto. Sí, el presupuesto es clave, y hoy en una charla anterior de las jornadas de Leitet, de ahí de la misma universidad, también decíamos, sin presupuesto no hay política pública posible, no existe. Entonces es importante también analizar eso, de con qué presupuesto vamos a hacer qué política y hasta dónde, y que algo que sea viable, no algo que sea totalmente imposible. O sea, a mí me encantaría convertir todos los complejos en hoteles accesibles, seguros, renovados y demás. Pero para eso necesito, la verdad, un proyecto BID, un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para que me financie toda esta recuperación de los complejos. Hoy es inviable, porque hoy hay que recuperar el turismo en su totalidad en la Argentina. También hoy lo veo inviable, por ejemplo, que así nace el turismo social en realidad, con se le pedía, se le sacaba, digamos, del aguinaldo, el 3% del aguinaldo, a todos los trabajadores del Estado para que después pudieran tener una semana de vacaciones. Si yo hoy le digo a los empleados del Estado que les voy a sacar el 3% para ir a los complejos del embalse Chapadmalal, me tiran, me hacen una sentada, o sea, un paro, claramente no estarían de acuerdo, ¿sí? En ese momento piensan que era de lujo ir a las unidades y además les pagaban toda la estadía gratuita, con comida y demás. Entonces hay que pensar muy bien cuando vamos a analizar en el contexto en el que estamos, en el marco de la pandemia que estamos viviendo, qué política de turismo social real podría ser. Yo les di como dos opciones, ¿sí? O armar una política de cero, o relevar, investigar y analizar alguna política de turismo social que esté en funcionamiento hoy. Yo sé que, por ejemplo, en el municipio de Ushuaia, en Tierra del Fuego, hay una política de turismo social. No la conozco en particular y en profundidad, pero sé que existe, que en Entre Ríos, en Paraná también hay una mini, como si fuera una mini unidad turística, que también le brinda turismo social a las escuelas. Que en Ciudad de Buenos Aires se trabajaba con las escuelas, no ahora por supuesto, siempre todo antes de la pandemia, y se traían escuelas de hasta 500 kilómetros y se les daba una vianda, una guiada, y creo que se los alojaba. Como que hay varios programas o proyectos de turismo social que están dispersos, ¿sí? Y que no hay, a mí que me gustaría poder armar como un documento de buenas prácticas de turismo social en la Argentina, con los testimonios de los estudiantes que se puedan ir recogiendo a lo largo de las cursadas. Esa puede ser una de las opciones, la otra puede ser armar una política de turismo social. Hoy se han llevado, creo, un montón de, al menos un estado diagnóstico de situación, grandes problemáticas que se pueden convertir en proyectos de política turística, de turismo social. Después no se olviden que está también todo lo que son las políticas con los sindicatos, ¿sí? Que también los sindicatos tienen sus acciones para sus
agremiados y hoteles sindicales que se podrían trabajar en articulación mediante convenios y demás para armar políticas de turismo social. El turismo social se amplió, digamos, desde la época de Perón a la época hasta Frondizi, fue destinado solamente a los empleados públicos a través de ese 3% del aguinaldo que se les sacaba para poder pagarse esa estadía finalmente una vez al año. Después, en la época de Frondizi, esto se abre, se amplía, y ahí intervienen todos, o sea, es para todos, todas y todes, ¿sí? Tuvieras trabajo o no tuviera, fueras jubilado o no fueras jubilado, fueras a la escuela o no fuera, se abrió para todo el mundo. Esa fue una gran evolución, pero también fue un gran desafío porque había que darles respuesta a todas las personas que pedían una estadía en las unidades. Y recién en el 2000 sí, fue cuando nace, o 1999, cuando nace el Programa Federal de Turismo Social, que se le da esa posibilidad de ampliar los destinos del país para que se puedan ir y conocer otros destinos con una tarifa subsidiada, un poco más alta que las unidades turísticas, subsidiada al fin, para también lo que era tercera edad y lo que eran familias con escasos o en situación de vulnerabilidad. Que la verdad que el Programa Federal de Turismo Social lo utilizaban los jubilados muchísimos, los y las jubilados y jubiladas, pero en menor medida las personas en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Porque no era lo mismo, era la unidad turística, que uno tenía todo, absolutamente todo, que ir a algún hotel de 2 y 3 estrellas que ya tenía que pagar una de las comidas, ¿sí? Que bueno, que por ahí no iban grandes cantidades de personas a ese lugar, entonces tenía que tomarse un tren o un colectivo específico para llegar, y no podían ir con todos los grupos como iban a las unidades. En fin, tenías que tener un poquito más de poder adquisitivo para poder viajar a destinos como Salta, Jujuy, El Hoyo, Lago Puelo, digamos, que sea Iguazú, Resistencia, Mendoza, San Juan, todos los destinos que después se abrieron, todos los destinos de Córdoba, que después se abrieron para que las personas pudieran viajar. Esa fue otra política de turismo social interesante, que yo les puse un paper de Erika Schenkel, la investigadora del CONICET, para que ustedes puedan leerla, y ella describe lo que es el Programa Federal de Turismo Social. Esa es otra de las políticas, ¿sí? Pero básicamente las grandes políticas a nivel nacional fueron esas. Después hay que investigar y relevar hacia adentro qué otras políticas. Piensen en los municipios, no sé si son todos de Buenos Aires o si son de otros municipios, piensen en sus municipios, si hay alguna actividad de turismo social que ustedes identifiquen. Esto es un trabajo más de relevar y de investigar si quiero armar algo nuevo o si quiero relevar y describir y contar qué política de turismo social encontré y la puedo compartir. O sea, tienen las dos opciones. Yo no les voy a decir, tienen que poner concepto tal, no. Ustedes tienen que armar cómo implementarían el turismo social, y por el otro lado, qué política encontraron, relevaron y pueden describir y contar de qué viene esta política. Ventajas, desventajas, etcétera, etcétera, siempre por supuesto en el marco de lo que es la Argentina. Hay una gran política de turismo social que es el Inserso de España, que ahora por supuesto no funcionó, que es una muy buena política de turismo social, porque además de dar el derecho a viajar a los españoles y a las españolas, sobre todo a los jubilados, a los jóvenes, etcétera, también da la posibilidad de que trabajen aquellos destinos que no son nada demandados en relación al resto de los destinos de España, que sí son tradicionales y tienen mucha demanda. Y ahí cumplimos con los dos objetivos, ¿sí? Del derecho al trabajo también en el turismo. Así que yo las dejo que piensen, que vayan completando. Yo les abría ahí como para que vayan completando si van a respetar los grupos también, si van y cómo van a empezar ese trabajo, más que nada para tomarnos todo este tiempo para ir construyendo ese trabajo y que yo los pueda ir orientando y guiando a ver si van bien o van mal o cómo van, ¿sí? Así que utilicen la plataforma para eso. ¿Les parece? Sí, profe, perfecto.
¿Tienen alguna? Sí, profe, yo le quería hacer una consulta. Sí, dale. Bueno, primero agradecerle por la charla, la verdad que estuvo muy, muy bueno tener ese otro lado, las experiencias, las anécdotas, así que nosotras estábamos en el grupo pensando, bueno, recién estábamos iniciando con algunas ideas y el público que nosotros con el que querríamos trabajar sería con los comedores escolares. Nos parecía que también, y aparte el documento que mandó de Erika también hacía una crítica, ¿no? a eso de realmente pueden realmente utilizar o hacer cosas del turismo social los que realmente, o los más vulnerables, quizás los que más lo necesitan, entonces por ahí capaz partiendo de eso se nos ocurrió digamos, este grupo, ¿no? Pero bueno, no sé, estamos ahí iniciando. Está muy bien. Ustedes definieron el público objetivo. Ahí ahora hay que ver cuál es la política. ¿Sí? O sea, tienen el público objetivo. Bien. Exactamente. ¿Alguien más? El resto que puedo avanzar en algo, tiene alguna duda. Ahí también hoy les compartí lo que fue el segundo plan quinquenal de Perón, la página 147, no se lo pierdan, porque la verdad que es tan actual que yo los llevaría a más de un funcionario y funcionaria para que me lo aplique, porque ahí habla y describe el turismo en general, pero además la impronta que le da turismo social y hace toda la descripción de la política, ¿no? Digo para que lean y se alimenten de políticas reales, concretas que se dieron y se implementaron y cómo fueron pensadas, en qué contexto y de qué manera. Así que bueno, ahí tienen también material, pero bueno, sería interesante que trajeran algo que nadie conoce, digamos, de políticas de turismo social o que armaran una política de turismo social. Hay muchos colectivos hoy, hay muchas personas, y hay muchas experiencias turísticas a diseñar, en el caso de esto de turismo social, para que ustedes puedan elaborar eso, ¿no? O sea, desde la población objetivo, pero también desde la propuesta, desde la experiencia. Y bueno, por supuesto, siempre tiene que ser a una tarifa o subsidiada, o sea, subsidiada al 100% o subsidiada en parte, ver de dónde salen esos fondos, cuál es el presupuesto, eso tiene que estar, y cuál es el objetivo que se plantean con esa política, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando asume el Ministerio Lamens, uno de los ejes que se propone trabajar dentro de la política de turismo y deportes es turismo social, es uno de los ejes y lo ubica al eje en la Subsecretaría de Calidad, Sustentabilidad y Accesibilidad, entendiendo esto de la accesibilidad más allá de las personas con discapacidad, sino la accesibilidad al turismo como derecho, que está contemplado en la ley, en la 25997, capítulo 5, ahí tiene 3 artículos que habla de lo que es el turismo social, ¿sí? De cómo se considera en el marco del turismo, de la Ley Nacional de Turismo, el turismo social, y eso también les puede dar ideas de qué política llevar adelante, ¿sí? Ahí habla de acuerdos, ¿sí? De consensos, de acuerdos, de convenios, con otras organizaciones que pueden hacer con turismo social, y ahí aparecen los sindicatos, pero también aparecen, como fue el Programa Federal de Turismo Social, los hoteles 2 y 3 estrellas, ¿sí? Pero bueno, hay que leer toda la documentación y todas las clases que yo fui armando y les fui dejando, y algunos papers que les fui compartiendo, y también, por supuesto, esto que les compartí hoy, que es imperdible. Y bueno, y pensar eso, ¿no? El objetivo, o sea, el público objetivo, el presupuesto, desde dónde surgiría esa política, y cuáles son los resultados o los indicadores a los que quieren arribar una vez que se implemente la política, ¿no? Eso es importante que ustedes también lo piensen.
tienen la guía de buenas prácticas de las políticas de turismo social de las que se relevaron en ese momento, incluso con toda una metodología de cómo se llegó a contar esa política, que fue uno de los primeros ejercicios que hicieron ustedes, que lo hicieron todos muy bien. Así que ahí también tienen ideas como para avanzar. Camila es igual que Julieta, ¿no? Lo de las infancias y adolescencias de los comedores, ¿sí? Cómo realizar el presupuesto, bueno, el presupuesto piense que las políticas de turismo social por lo general surgen de los estados, ¿sí? Nacionales, provinciales o municipales. Entonces, lo que ustedes primero tienen que identificar es si dentro de ese municipio o dentro de esa provincia o dentro de la nación hay un área de turismo, y si dentro de esa área de turismo hay un área que se ocupa del turismo social. Si no la hay, la pueden crear, ¿sí? La pueden repensar y crear. Yo, por ejemplo, hoy estaba aburrida a la mañana y me puse a pensar cómo me gustaría a mí que fuera el Organismo Nacional de Turismo. ¿Cuáles serían las áreas y los nombres de esas 3 secretarías que debería tener un Ministerio de Turismo, sacándolo a deportes, que no tengo nada contra deportes, pero me gustaría que fuera solamente turismo? Y empecé a pensar en el marco de lo que es hoy la actividad turística en el mundo, ¿no? Y le cambié los nombres, hice todo un esquema, después dije, ¿para qué estoy haciendo esto? De que yo vaya a ser ministra, ¿viste? Pero bueno, uno juega y analiza y ve por dónde va. Entonces, ese ejercicio que lo hice yo hoy para divertirme un rato, lo pueden hacer ustedes y pueden crear el área y fundamentar por qué se crea esa área de turismo social. Ya sea porque tenemos un 50% de la población bajo la línea de pobreza, y por qué no armar una política de turismo social para ejercer el derecho al turismo que tienen todos, todas y todes, o porque están el tema de los colectivos, sí que hay que también fomentar, que puedan viajar y que puedan integrarse y que puedan realmente respetarse a los diferentes colectivos dentro de lo que es la actividad turística. Todas las personas con discapacidad que no necesariamente encuentran oportunidades de turismo social. Piensen y lean mucho lo que es el Programa Federal de Turismo Social, obviamente lo que son las unidades turísticas, y algún que otra política de turismo social de algún otro país, como les decía lo del INSERSO, y ahí tienen un montón digamos, de ideas que les pueden surgir, que les van a surgir naturalmente cuando lo lean. Por ejemplo, cuando empieza también el turismo, hay una época del turismo en Francia, cuando empieza estaba muy unido a esto que decía Pablo, que se trabajaba con un boleto digamos, a bajo costo o una tarifa más económica para los trenes, para que los franceses viajaran, no solo los franceses, sino el resto de los europeos, que estaba más destinado a los estudiantes, que pudieran acceder a esos boletos que eran más económicos y pudieran empezar a viajar. Y ahí es cuando empieza a abrirse también, o a masificarse, o a ampliarse el turismo para más allá de los estudiantes, sino para otras personas, y también empieza este conflicto con la élite, que eran los únicos que viajaban, con el inicio del turismo masivo en Europa, en Francia, que iban a la Costa Azul, básicamente. Entonces, pero ¿por qué? Porque el Estado facilita esto de poner un boleto a un precio más accesible para que la gente empiece a viajar más, ¿sí? Porque también estaba la revolución industrial, la necesidad del mercado, etcétera, etcétera, y se empieza a hacer, todo va de la mano, digamos, se empieza a implementar la masividad del turismo. Así que piensen un poco eso también, esto de unir el ferrocarril, esto que decía recién Pablo, que comentaba algo de las millas, bueno, no me acuerdo, algo del boleto también de tren. Hay mucho para trabajar. Así que, bueno, en principio lean todo lo que vimos hasta ahora, y si les surgen dudas, creo que les dejé un foro abierto para el trabajo. Vayan, sí, en principio poniendo los grupos, ¿sí? Y por lo menos los públicos objetivos, o el objetivo de la política, o de dónde surge, de la nación, de la provincia o del municipio. Vayan empezando a trabajar eso. El presupuesto, recuerden que tiene que estar aprobado por alguna normativa del municipio, de la provincia o de la nación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Que tengan.
Si no nos vemos, calculo que voy a hacer un encuentro o la semana que viene o la otra. Si ven que tienen muchas dudas, que están muy confundidos y demás, nos volvemos a juntar en una semana. Si no, seguro en 2 semanas nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Mientras, yo les sigo agregando material que los va a ayudar y los va a orientar a armar esa política turística, de turismo social. Profe, ¿la fecha de parcial quedó para el 7 y el 14? Las que están ahí en la plataforma, sí. No innové porque, bueno, no son ninguno de los 2 días feriados y ya el 19 terminan las clases. O sea, Claro. y no me va a alcanzar, tal vez no me alcance una sola clase. Yo les había dejado, sí, 7 y 14, la presentación de la política de turismo social. 7 y 14 de diciembre. El 19 ya terminan las clases, o sea que sí o sí tiene que ser esos 2 días. Pero hay que ver... ¿Qué se perdió? Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Piensen que si les va mal el 7, tienen para recuperar el 14, ¿sí? Si no está del todo bien. Y después pueden organizarse, si quieren algunos grupos rendir el 7 y otros el 14. Eso también prefiero que lo consensúen entre ustedes para no imponerle yo esa posibilidad, pero de todas formas, si hacemos la clase de 4 horas, pueden rendir absolutamente todos en una clase. Yo les doy las 2 posibilidades. En principio, por el tema del tiempo, en principio, por si no les va bien el 7, pueden recuperar el 14. Los que les va mal el 14 ya no tienen chance de recuperar, ¿sí? Porque es la última clase. Así que, nada, eso como para que ustedes lo vayan pensando y consensuando entre ustedes, ¿sí? Vale. Ahí, por eso, ahí Camila, respondo acá. El 7 y el 14 son las 2 fechas que yo les doy, ¿sí? Los que presentan el 7 tienen que rendir el 7, los que presentan el 14 tienen que rendir de manera oral el 14, ¿sí? Si rinden el 7 y les va mal, tienen la chance de recuperar el 14. Si rinden el 14 y les va mal, tienen que ir a la semana de recuperación o de recuperatorio o directamente a final. Pero bueno, eso para ustedes, para estar, yo se lo puedo tomar antes al parcial, pero bueno, hubo mucho tema con que era feriado, con que, bueno, el 23 es feriado y demás, así que yo lo que sí ya les animaría, porque les queda un mes, no les queda más que eso, que se concentren en empezar a armar sus proyectos. Que en todo caso nos vemos la semana que viene para, digamos, sacar dudas, ¿sí? Después les pongo el enlace, porque sí, queda un mes, ahí me doy cuenta que está quedando un mes, nada más. Así que nos vemos el lunes que viene, pero ya con avanzados los proyectos, como para que yo les diga, sí, van bien, van por acá, sigan así, ¿sí? Pero tienen que hacer ese trabajo, ese ejercicio lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Claro, sí. No sirve de nada que yo venga acá, esté y hable, si ustedes no tienen trabajado los proyectos, ¿sí? Sí. Así que, bueno, quedamos entonces en el lunes que viene, también a las 7 de la tarde, ¿sí? 7 de la tarde, lunes es, porque encima el otro es 16 de noviembre, ¿sí? Hacemos la clase y con ya los trabajos avanzados, porque claro, el 23 es feriado, después el 30 nos podemos volver a encontrar y ya no les queda mucho más tiempo, ¿sí? Después ya es 7. Así que nos vamos a juntar el 16 y el 30. Son las 2 clases que nos encontramos y trabajamos dudas, consultas, etcétera, etcétera. Mientras yo los leo, las leo, me consultan, dudas, preguntas, siempre respetemos el espacio del foro para que sea más ordenado, ¿sí? Porque si por ahí me mandan un mail a una casilla, a la otra, yo no la levanto, no lo contesto, se pierde. Prefiero que sea más en la plataforma, que yo entro a la plataforma 1 o 2 veces al día entro y me voy fijando si tienen dudas, consultas y demás, ¿sí?
les va a ir bien, no es difícil, ya la mayoría de ustedes transitó la materia de gestión pública, es parecido en cuanto a elaborar un proyecto, y si no, lo otro es relevar una política de turismo social que exista y hacer como este análisis de cómo es la política, de escribir de dónde sale, cuál es el presupuesto, para quién está, algún indicador, algún dato, cómo la mejorarían, ¿sí? Esa es la otra opción que tienen para trabajar. ¿Les parece bien? Buenísimo, sí, sí. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes que viene y bueno, y quedo a disposición por cualquier duda que tengan. ¿Sí? Bueno, perfecto. Gracias, profe. Bueno, buena semana y nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Ana, igualmente. Gracias, profe. Buena semana. Chau, chau. Chau, chau.